play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside. Bien, saludo a todos los que están presentes en esta transmisión. Estoy aquí para presentar los proyectos integradores tanto de la Corte 2023 y Corte 2022. Bueno, desde ya el grupo de profesores, Osvaldo, Natalia, Liliana y quien les habla, Ariel, estamos muy contentos de todo el trabajo que han logrado y que han hecho. De las dos cortes, la Corte 2023 está presentando proyectos en PSaint, es el primer semestre y realmente nos han sorprendido, han hecho algo excelente. Así que nuestras felicitaciones a todos los grupos que van a estar presentando, por supuesto. Esto lo hacemos con la autorización de cada grupo, con su aprobación a presentarlo públicamente aquí en el canal de YouTube. También vamos a tener la Corte 2022 presentando sus proyectos integradores en el lenguaje de Python, trabajando con el marco Scrum, con GitHub, incluyendo diferentes tecnologías, por supuesto trabajando desde el área del backend y del frontend. Así que son cosas realmente excelentes. Nuestras felicitaciones a todos los grupos que se van a estar presentando, Así que los felicitamos desde ya. Es el deseo de este grupo de profesores que crezcan y no paren de crecer, Así que bueno, los dejo para que estén viendo cada uno de los proyectos que van a estar presentando, cada uno de los grupos que me han autorizado. Aquí tengo una lista, así que en cada video van a ver esta presentación. Y bueno, no es diferente para ningún grupo esta presentación porque todos lo han hecho con la misma excelencia, con el mismo esfuerzo. Así que bueno, ahora los dejo ya con cada uno de estos proyectos. Play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get Nosotros somos el grupo de Unknowns, que está compuesto por Juan Belich, Sol Bilic, Lucía Grafo, Lautaro Rabanal, Micaela Reartes y Arturo Riera. Para realizar este proyecto utilizamos el programa de PSaint, que es una herramienta educativa creada en Argentina, utilizada principalmente por estudiantes para aprender los fundamentos de la programación y el desarrollo de la lógica. PSaint está pensado para ayudar a los estudiantes que se inician en el mundo de la programación. El pseudocódigo se suele utilizar como primer contacto para introducir conceptos básicos como el uso de estructuras de control, expresiones, variables, sin tener que lidiar con las particularidades de la sintaxis de un lenguaje real. Este software pretende facilitarle al principiante la tarea de escribir algoritmos en este pseudolenguaje, presentando un conjunto de ayudas y asistencias y brindarle además algunas herramientas adicionales que le ayuden a encontrar errores y comprender la lógica de los algoritmos. PSaint es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación, mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español. Le permite centrar su atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las dificultades propias
de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas. PCInt incorpora diferentes herramientas de edición, como por ejemplo un listado de funciones, operadores y variables, identado inteligente y el autocompletado. Además de ejecutar el algoritmo para observar cómo funciona y comprobar el resultado final, existe la opción de modificarlo y observar cómo cambia el resultado de inmediato. Tiene algunas funciones importantes, como por ejemplo, no permitir usar variables sin antes haber sido inicializadas. En caso de estar desactivado, las variables no inicializadas van a tener por defecto un valor de 0. Controlar el uso de punto y coma, que en nuestro caso esto es importante porque al utilizar el programa en modo estricto nos indica cuándo nos hemos olvidado colocar un punto y coma. Palabras reservadas, como por ejemplo escribir, leer, falso, verdadero, carácter, dimensión, entonces, y muchas más. Ejecutar el algoritmo en una nueva ventana de consola. Si el algoritmo contiene errores de sintaxis, no va a ser ejecutado. Para esto también es muy útil la función del paso a paso, ejecutar paso a paso, que también permite hacer un seguimiento más detallado de la ejecución del algoritmo. Es decir, permite observar en tiempo real qué instrucciones y en qué orden se ejecutan, así como también observar el contenido de variables o expresiones durante el proceso. La verificación de sintaxis permite realizar un seguimiento más detallado de la sintaxis del algoritmo y en caso de encontrar un error va a mostrar una descripción de la instrucción inválida y sugerencias de cómo solucionar ese error. Otra característica a destacar de PCInt es que los pseudocódigos que se usan para escribir los algoritmos pueden transformarse en un diagrama de flujo, facilitando la tarea de analizarlo y comprenderlos mucho mejor desde un punto de vista gráfico. Los diagramas son editables y es posible elegir entre dos tipos, los clásicos o del tipo NS. Habiendo entendido cómo funciona este programa mediante la teoría explicada en clase y la práctica con ejercicios durante el primer semestre, tuvimos la idea de crear una juegoteca interactiva, ya sea entre dos jugadores o un jugador y la computadora, aplicando temas aprendidos como tipos de datos, variables, condicionales simples, dobles, múltiples, estructuras repetitivas de los ciclos para, mientras y repetir, vectores, ordenamiento, matrices, cadena de caracteres y modularidad. El programa consiste en un juego donde podemos encontrar 4 opciones diferentes que podrán elegirse desde el menú principal. Este menú principal se encuentra dentro de un ciclo mientras que le permite al usuario poder continuar jugando luego de haber terminado el juego anterior. El usuario puede salir del ciclo con la opción 5, la cual va a romper este ciclo y va a terminar con la ejecución del programa. Lo primero que podemos observar es la salida de información donde se le indica al usuario que tiene que ingresar un número del 1 al 4 para poder entrar y jugar a un juego o elegir 5 para volver al menú principal. El primer juego que vamos a tener es el de suerte o cara o cruz. El segundo es la búsqueda del tesoro. Si el usuario ingresa el número 3, va a ser para jugar al 5000 y si ingresa el número 4, va a ser para jugar al ahorcado. Dentro del ciclo según, tenemos la opción número 1, que nos dirige al subproceso del juego suerte. Entonces, el primer juego que tenemos es el de cara o cruz, donde desde el proceso principal llamamos al subproceso, que es este de suerte, moneda tipeado y es por valor. En este tipo de subprocesos sabemos que el parámetro, aunque durante el procedimiento su valor cambie, este valor no va a ser asignado a la variable del programa principal. Entonces, lo primero que hacemos es que se definen las variables num y cara como enteros. Agregamos un salto de línea y con el comando escribir se le pide al usuario que elija entre cara, siendo la opción 1, y cruz, la opción 2, haciendo la ilusión como si se tirara una moneda hacia el aire.
Después con el comando leer nos permite ingresar información desde afuera, se guarda lo que el usuario ingresó. A continuación podemos ver cómo se usa un ciclo mientras con la finalidad de poder controlar que el usuario solamente ingrese las opciones disponibles en la pantalla, o sea, el 1 o el 2, indicándole que si agrega valores que son distintos a estos números, el ciclo se va a repetir hasta que se haya digitado un 1 o un 2. Después, para determinar el resultado del juego, se utiliza una función, que sabemos que en programación es un subprograma o subalgoritmo que toma uno o más valores, argumentos, y devuelve un resultado, es decir, valores de la función para los argumentos que se dieron. Llamada cara azar 1. La función azar lo que va a hacer es guardar los números entre el 0 y el número que está entre paréntesis, que en este caso es el 1. Entonces, se colocó un condicional para comparar una variable contra otros dos valores. ¿Para qué? En base a ese el resultado de esa comparación, se siga el curso de la acción dentro del programa. Si cara es igual a 0, entonces a moneda se le asigna el valor de 1. Si no, si cara es igual a 1, a moneda se le asigna el valor de 2. La instrucción de asignación permite almacenar un valor en una variable. Al ejecutarse la asignación, primero se evalúa la expresión de la derecha y luego se le asigna el resultado a la variable de la izquierda. El tipo de la variable y el de la expresión tienen que coincidir. Entonces, si moneda es igual a 1, con el comando escribir, al usuario se le va a mostrar el resultado del azar es cara. Y si no, si moneda es igual a 2, al usuario se le va a mostrar el resultado del azar es cruz. Y finalmente, se compara la opción ingresada, lo tipeado, con el resultado de la función azar, para saber si el usuario adivinó, para saber de qué lado cayó la moneda. En caso de haber acertado, se le va a mostrar un mensaje de felicitaciones por haber ganado, y si no acertó, se le va a mostrar un mensajito diciendo perdiste y dándole la posibilidad de probar de nuevo. Acá podemos ver la ejecución del juego suerte, eligiendo la opción 1, y ahora nos hace elegir opción 1 cara u opción 2 cruz. Vamos a elegir cara, poniendo el número 1, y perdimos. Lo volvemos a intentar, eligiendo el número de juego, que es el 1, y vamos a volver a probar con cara. Y ganamos. El segundo juego es la búsqueda del tesoro, que consiste en encontrar un tesoro dentro de una matriz de 3×3. Este es un arreglo de m por n elementos, organizados en dos dimensiones, donde m es el número de filas y n es el número de columnas. Para representar una matriz se necesita un nombre de matriz acompañado de dos índices. En el proceso principal se pueden observar las reglas del juego y luego se llama al subproceso tesoro mat intentos. Definimos las variables que vamos a utilizar en el proceso: i, j, post tablero como enteros. A post tablero lo inicializamos en 1 y de esta forma le damos inicio al juego, donde habrán 4 intentos. Se comienza con un ciclo para, donde el iterador i desde la posición 0 hasta 2 con paso 1 y el iterador j también desde la posición 0 hasta 2 con paso 1 para cargar la matriz con espacios en blanco. Lo siguiente que se hace es crear la función llenar mat para ingresar el tesoro en una posición aleatoria. Se le asigna un 0 en una posición al azar, usando el comando azar. De esta forma, se pondrá un 0
en una posición aleatoria de la matriz, que será el tesoro a encontrar. Utilizamos un ciclo que sirve para poder mostrar en pantalla la matriz con los números del 1 al 9, que son los números que se deberán seleccionar para encontrar el tesoro perdido. Se guarda la variable pos. Luego, se realiza un ciclo mientras, que sirve como ciclo de control, para que no se ingrese un número fuera del rango que tienen las matrices. Dentro de este subproceso, llamamos al subproceso comparar mat pos intentos. A continuación, se crea un subproceso nuevo llamado comparar mat pos intentos, donde con un ciclo repetir recorreremos la matriz hasta que en cierta posición se encuentre el tesoro, y si se encuentra y es la posición ingresada por el usuario, sale por verdadero, con un mensaje que le avisa al usuario que encontró el tesoro. Si no, se descuenta un intento. Tendrá 4 intentos y en caso de no encontrarlo, aparecerá en pantalla un mensaje diciendo perdiste. De lo contrario, el último subproceso de este juego, llamado mostrar matriz ganadora, mat por referencia y pos por valor, donde si encontraste el tesoro saldrá una leyenda felicitando que has ganado. Aquí podemos ver la ejecución del juego de la búsqueda del tesoro. Podemos observar las reglas del juego, los valores de las posiciones y tenemos que ingresar un número del 1 al 9 intentando encontrar el tesoro perdido, en el que tenemos 4 intentos. Perdí un intento, perdí otro intento, he ganado y encontré el tesoro en la posición 9. Si seleccionamos la opción 3 de nuestro menú, ingresaremos en el juego 5000. Desde la línea 323 hasta la línea 336 mostraremos un pequeño reglamento y funcionamiento de nuestro juego. Después haremos una lectura de datos vacía para que el jugador decida cuándo iniciar el juego al presionar Enter. Lo siguiente que debemos hacer es decidir si el ordenador o el jugador arrancará tirando los 5 dados. Esto lo solucionamos haciendo que ambos arrojen un único dado con la función azar, y el que saque el número más alto es quien arranca tirando los 5 dados. En el caso de que ambos saquen el mismo número, hicimos un pequeño bucle de control para que vuelvan a arrojar los dados hasta que estos sean distintos. De aquí en adelante pueden suceder dos cosas. El jugador arranca arrojando los 5 dados y el ordenador va después, o el ordenador arranca arrojando los 5 dados y el jugador va después. Para fines prácticos de cómo desarrollamos y ordenamos el programa, mostraremos y explicaremos el caso en el que el jugador arrojó el dado más alto y es quien arranca jugando. Pero el funcionamiento del programa es igual sin depender de quién arrojó el dado más alto. Agregamos una pequeña variable llamada arranca, que su funcionamiento es indicarnos quién inicia. Si arranca es verdadero, es porque inicia el jugador. Si arranca es falso, es porque inicia el ordenador. Volvemos a hacer uso de la lectura de datos vacía para que el jugador decida cuándo continúa el juego. Mostramos un pequeño cartel diciendo quién arroja los dados y, siguiente a esto, llenamos nuestro arreglo de 5 elementos con números al azar entre el 1 y el 6. Hacemos uso de ordenamiento de menor a mayor para simplificar futuras dificultades y mostramos el arreglo ya ordenado y hacemos un salto de línea antes de pasar a los puntajes. Inicializamos todas las variables que vamos a usar para calcular los puntos. Cont5 para contar la cantidad de 5, cont1 para contar la cantidad de unos, cont para mostrar si hubo algún trío, cont para mostrar si hubo alguna escalera, trío para determinar si hubo un trío y cont_esc para determinar si hubo alguna escalera.
Para calcular la cantidad de 5 que hubieron en nuestra tirada de dados, solo hace falta comparar el número 5 con cada elemento de nuestro arreglo. Y a nuestra variable count5 sumarle un 1 por cada vez que encuentra un 5 en nuestro arreglo. Del mismo modo pasa con los unos. Luego, si hay, mostramos los 5 y los 1 respectivamente. Luego, para verificar si hay un trío de dados, gracias a que ya usamos ordenamiento y si los números son iguales estarán uno al lado del otro, solo hace falta comparar el valor del arreglo en la posición que estamos y el valor del arreglo en la siguiente posición y el valor del arreglo en la siguiente posición, como muestran nuestros ejemplos. Puede ser que en la posición 1 haya un 1, en la siguiente posición haya un 1 y en la siguiente posición haya un 1, o sea que estarían los 3 seguidos, o que la terna de dados esté en las segundas posiciones o que la terna de dados esté en las últimas posiciones. Si esto pasa, a la variable trío se le asignará verdadero y podremos mostrarlo por pantalla. Y por último, para saber si tenemos una escalera, lo que hacemos es, en un bucle para, verificamos que si el número en la posición actual sumado 1, este coincide con el número que está en la siguiente posición del vector. Si esto es cierto, esto quiere decir que son dos números seguidos. A nuestro contador de escalera le sumamos 1 y si esto se repite 4 veces, cuando nuestro contador de escaleras valga 4, quiere decir que tenemos una escalera y que todos los números están ordenados de menor a mayor. En ese caso, lo mostramos por pantalla si esto es cierto. Ahora, y como último paso de esta sección, lo único que nos queda es calcular la cantidad de 5 que habían multiplicado por 10, la cantidad de 1 que habían multiplicado por 20, si hubo un trío y si hubo una escalera, y eso asignárselo a la cantidad de puntos del jugador y mostrarlo por pantalla. Una vez que se muestra el puntaje que lleva el jugador, es el turno del ordenador de arrojar los dados y hacer el mismo proceso. Como podrán observar y darse cuenta, la asignación de puntos del ordenador y la muestra de los dados del ordenador es el mismo proceso que para el jugador. Luego de que tanto el jugador y la máquina hayan tirado una vez los dados, se mostrarán los puntajes totales que llevan hasta el momento. Ahora, si agarramos todo el código y lo metemos dentro de un bucle repetir, y que la condición de salida sea que uno de los puntajes llegue a 1000 o lo supere, obtendremos un ganador. La primera ronda de arrojadas de dados se trata de manera especial para que las variables de puntaje entren al repetir ya con un valor asignado. Una vez que los puntajes totales del ordenador o los puntajes totales del jugador lleguen a más de 1000 puntos, el bucle terminará y si el ordenador fue el primero en llegar a más de 1000 puntos, nos mostrará un cartel con la información y los puntos totales que acumuló, y si no, si por el contrario el jugador fue el que ganó, mostrará la misma información, pero también mostrará un trofeo de campeón. A continuación voy a proceder a mostrar la ejecución del juego 5000. Este juego es un juego interactivo en el que nos permite competir contra el ordenador. Está basado en el juego de tirar los dados y gana la partida quien obtenga 1000 puntos. Muy bien, una vez seleccionada la opción número 3, nos van a dar un cartel de bienvenidos al juego. Las reglas que acá aparecen son los valores que vamos a obtener por cada variable que aparezca al tirar dichos dados. En el caso de obtener 1, nos darán 20 puntos por cada uno, 10 puntos por cada 5, 200 puntos por terna. Las ternas corresponden a las variables que se repiten 3 veces, 500 puntos por escalera. Esto ocurre cuando los valores tienen un orden consecutivo, ya sea ascendente o descendente.
Luego, el usuario debe presionar la tecla Enter para continuar. Se arroja un dado para determinar quién comienza el juego. Se muestra el resultado del dado para el jugador y la computadora. Si ambos jugadores obtienen el mismo resultado, se repite el paso hasta que haya un ganador. Dependiendo quién sea el ganador, es quien comienza tirando. El programa nos va a indicar quién es el que arranca. En este caso, pueden observar que ocurrió un empate, luego se volvió a tirar nuevamente y ganó el ordenador 6/3. Arranca el ordenador. Presionamos nuevamente Enter y nos van a dar los valores. Dichos valores son 5. Estos valores corresponden como si estuviéramos tirando 5 dados. No solo eso, también nos brinda la información de cuántos puntos hemos obtenido en esta ronda. Y abajo nos indica la puntuación de cada jugador. En este caso, el ordenador va ganando por 30 puntos. Nuevamente se presiona Enter y se pasa a la siguiente ronda. Como se puede observar, se vuelven a tirar los dados y se continúa sumando el puntaje. Así se continúa hasta obtener un ganador. Muy bien. Una vez que hemos obtenido estos valores, como se puede observar, en la última partida, ambos jugadores obtuvieron valores casi similares, pero terminó ganando el ordenador. En la opción 4 del menú principal podemos encontrar el juego del ahorcado, donde utilizando el comando escribir le damos la bienvenida al usuario, le indicamos las reglas y la cantidad de vidas que tiene. A continuación, le pedimos al jugador 1 que escriba una palabra. Esta queda guardada en la variable palabra y para que el segundo jugador no vea la palabra ingresada por el primero, se agregan dibujos con saltos para que se pueda esconder la palabra. Después de los dibujos para esconder la palabra, nos encontramos con una línea que tiene una función llamada longitud, que nos devuelve la cantidad de letras que posee la palabra ingresada. Creamos una variable llamada sum2 y se le asigna el valor de 0 que más adelante vamos a utilizar para contar la cantidad de letras en una función más adelante. Más abajo, en la siguiente línea, se abre un ciclo repetir. Dentro de él se le pide que ingrese al jugador 2 una letra, la cual va a quedar guardada en la variable letra. Y también se define una variable booleana con el valor de falso, que más adelante se va a usar para saber si tenemos o no que descontar una vida. En la línea siguiente, utilizamos una función llamada recorrer palabra. En la variable recorrer palabra se reciben parámetros, palabra y letra para poder compararlos por referencia. Dentro de este subproceso definimos i como entero para usarla como el iterador. Después utilizamos un ciclo para recorrer toda la palabra, empezándolo con i igual a 0 hasta longitud de la palabra con paso 1 y adentro de ese mismo para utilizamos un condicional si para recorrer letra por letra de la palabra y compararlas con la letra ingresada por el segundo usuario. Esto lo podemos lograr gracias a la función subcadena, la cual nos dice letra por letra la palabra, así podemos ir comparándolo cada uno de los valores de la cadena con la letra ingresada. Si en este recorrido se encuentran alguna coincidencia, se utiliza una sentencia escribir que nos diga la cantidad de veces que la letra se encuentra dentro de la palabra. Volviendo al código principal, en la siguiente línea, se utiliza una función, se encuentra la variable retorno, la cual nos va a devolver un valor verdadero o falso. Dentro de esta función se definen tres variables como enteras, i, j y suma, y una como lógica llamada BOF,
A suma se le asigna el valor de 0. Se utiliza un ciclo para desde 0 hasta la longitud de la palabra con paso 1. Adentro se le asigna 0 al valor de j y se abre un condicional si para saber si la letra se encuentra dentro de la palabra recorriéndola posición por posición. Y si esto es así, a j se le asigna el valor de 1 y a la suma se le asigna el valor de j y suma pasa a ser un acumulador. Más abajo, si suma es distinto de 0, quiere decir que la letra está dentro de la palabra. Y si no, el valor va a ser falso. De nuevo, volviendo al código principal, el valor que nos haya retornado la función retorno se la asignamos a h y empezamos a hacer con un condicional si comparamos la variable h es igual a falso, entonces que se pierda un intento, si no, que quede igual. En la siguiente línea, a la variable sum1 se le asigna el valor que retorna la función ganaste. Si nos vamos hasta el proceso principal, vamos a ver que en esta función definimos los iteradores i y j como enteros. A j se le asignó el 0 y luego, dentro de un ciclo para, en donde yace i, quien sería nuestro acumulador, yendo desde 0 hasta la longitud de la palabra dentro de un condicional si. Tras esto, se recorre la palabra letra por letra, y en el debido caso de que se encuentre una coincidencia con la letra que el usuario digitó, entonces j es igual a j más 1. En el proceso principal podremos ver que a sum2 se le acumula el valor que ya tiene más el valor de sum1. Dentro de un condicional, si decimos si sum2 es igual a longitud de palabra y a es distinto a 1, entonces el usuario acaba de ganar el juego. Tras ganar el juego, se le asigna un 0 y este nos hace salir del bucle y regresamos al menú principal. Ahora, en el caso de que el jugador no esté acertando las letras asignadas a la palabra oculta, al valor de A se le van restando valores. El ciclo se rompe si el valor de intentos es igual a 1 o a 0. 1 significa que perdió, 0 significa que ganó. Por último, para finalizar el programa principal, el usuario deberá digitar el 5 y verá un mensaje de despedida y finalizará la ejecución. Procederemos a la ejecución del programa y vamos a ver específicamente el juego del ahorcado. Espero que lo disfruten.